peso de lo que guardamos. ¿Podría una mujer construida a partir de la verdad de otro sobrevivir al descubrimiento de que su propia vida se había levantado sobre una mentira? La archivera había pasado 15 años en el silencio de la Biblioteca Municipal de Sevilla, en la primavera de 1923, catalogando a los muertos. No exactamente cuerpos, sino todo lo que los muertos habían dejado atrás: cartas selladas con cera, libros de contabilidad de un comercio olvidado, escrituras de propiedades de casas ya derrumbadas hacía mucho tiempo. Tenía 34 años y estaba soltera, lo cual en Sevilla, en aquella época, era una condición tratada con una mezcla de compasión y sospecha. No le importaba. Había aprendido, muy pronto, que las expectativas de los demás eran un peso que no tenía por qué cargar. Había sido abandonada a los 6 años, sin dramatismo, sin orfanato, sin tragedia. Su madre simplemente la dejó en un colegio de monjas en Córdoba. Prometió volver en el plazo de una semana y nunca regresó. La archivera esperó en la puerta durante 3 días antes de que una monja finalmente la tomara de la mano y la hiciera entrar. Creció creyendo que el amor era una promesa que la gente hacía cuando aún tenía intención de cumplirla, y que rompía cuando la vida hacía incómodo mantenerla. Así que depositó su fe en los documentos. Los documentos no abandonaban. Conservaban exactamente lo que se había depositado en ellos. Entonces llegó el ingeniero. Vino a Sevilla en febrero, contratado por la ciudad para inspeccionar la antigua red de acueductos de cara a un ambicioso proyecto de restauración, parte de un esfuerzo más amplio por modernizar la ciudad antes de la Exposición Iberoamericana de 1929. Era portugués, tenía 40 años y una reputación que lo precedía a través de los canales oficiales. Disciplinado, meticuloso, difícil. Fue a la biblioteca porque los mapas romanos originales de los canales subterráneos de agua de Sevilla se guardaban allí, en un armario plano que nadie había abierto en 20 años. Ella se lo abrió. Ese fue el comienzo. El ingeniero era un hombre que se movía por los espacios como si los estuviera midiendo. Caminaba pegado a las paredes, hablaba en frases precisas, tomaba notas en los márgenes de sus propias notas. La archivera reconoció algo en esto: un hombre que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. No indagó. Le entregó los mapas y lo dejó en la mesa larga junto a la ventana. Volvió a la mañana siguiente. Y a la otra. A la tercera semana, comían juntos en los escalones detrás de la biblioteca, en la luz pálida de un febrero sevillano, compartiendo pan y aceitunas y poco a poco, frases que no tenían nada que ver con los acueductos. Ella le habló de una carta que había encontrado esa semana, escrita por una mujer a su marido que se había ido a América en 1840 y nunca regresó. El ingeniero escuchaba con el tipo de atención que la mayoría de la gente reserva solo para la información por la que será examinada más tarde. Él le contó, a su vez, que había estado prometido una vez, con una mujer en Lisboa. Ella se había casado con otro mientras él estaba fuera en un proyecto de reconocimiento en las Azores. Lo dijo sin amargura, lo cual le resultó más inquietante que la amargura. Su enamoramiento no fue un único acontecimiento, sino una secuencia de pequeñas renuncias. Ella le mostró cosas que nadie más había tocado: un mapa dibujado a mano de una calle que ya no existía, un conjunto de recetas escritas en árabe, una fotografía de la biblioteca tal como era en 1870. Él le mostró sus cuadernos de campo, con sus mediciones precisas y sus ocasionales dibujos en los márgenes, pequeños bocetos de cosas que había visto y que no tenían relevancia técnica pero que no podía evitar registrar. Una paloma en un contrafuerte, el zapato de un niño abandonado en una plaza. Ella entendió que esas eran las cosas que él amaba y que no podía explicar. En abril, estaban enamorados. Ninguno de los dos lo dijo. Pero cada tarde se demoraban en la puerta de la biblioteca, y las despedidas se volvían más largas y más complicadas. Y una tarde él extendió la mano y le colocó un mechón suelto de cabello detrás de la oreja, y luego se quedó sorprendido de su propia mano, y ella no se apartó. El obstáculo llegó, como suelen llegar los obstáculos, en forma de una carta burocrática. El ingeniero fue convocado a una reunión con el comisario de la ciudad, quien le informó de que el proyecto del acueducto estaba siendo reestructurado. El gobierno portugués tenía reservas sobre que un ciudadano pasara 14 meses en un país extranjero. El ingeniero tendría que regresar a Lisboa en julio para renovar su autorización de trabajo y defender el proyecto ante un comité conjunto. El proceso, estimó el comisario, podría tardar entre 3 y 6 meses. Después de eso, no era seguro que fuera reasignado a Sevilla. Los presupuestos estaban cambiando. La política estaba cambiando. Todo estaba cambiando. El ingeniero fue a la biblioteca aquella tarde y se lo dijo directamente. No era un hombre que suavizara las cosas. Ella escuchó. Dejó el documento que tenía en las manos. Dijo: ya veo.
Esas dos palabras abarcaban mucho más de lo que parecía. Lo que no dijo, que sabía que esto iba a ocurrir, de la misma forma en que se sabe que se acerca una tormenta no por el cielo, sino por la calidad del aire, que había estado esperando la cosa que se lo llevaría todo, porque en su experiencia el amor siempre era un preludio de la despedida, que ya se estaba preparando, en las pequeñas habitaciones frías de su vida interior, para ser abandonada otra vez. Dijo, ¿cuándo te vas? Él dijo, eso no es de lo que he venido a hablar. Ella lo miró. Él dijo, quiero pedirte que vengas conmigo a Lisboa. No por el comité, no por el proyecto. Como mi esposa. La habitación quedó en completo silencio. El polvo se movía en la luz de la tarde. Ella dijo que lo pensaría. Esto no era cierto. Ya lo había decidido. Había decidido que no. No porque no lo amara, sino porque lo hacía, y porque sabía que seguiría a ese hombre cruzando una frontera y entrando en una ciudad donde no conocía a nadie, y que reconstruiría toda su vida en torno a una promesa, y las promesas podían romperse. Sería catastrófico. No sobreviviría una segunda vez. Pasó 3 días en esa decisión. Era muy buena estando sola. Caminaba por el archivo después del cierre y pasaba las manos por los lomos de los libros más antiguos y se repetía que eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. Entonces encontró la carta. Estaba mal archivada, enterrada en un lote de correspondencia de la década de 1890 que había estado catalogando para una subvención de restauración. El sobre estaba dirigido con una caligrafía que no reconocía. El nombre de la carta era el nombre del colegio conventual de Córdoba donde había crecido. La abrió, como le permitía su obligación profesional. Era del registro civil de la ciudad de Sevilla, fechada en 1895, dirigida a la Madre Superiora. Hacía referencia a una niña de 6 años, dejada al cuidado del convento por una mujer que había sido internada, de forma involuntaria, en un sanatorio en Granada 3 días después de dejar a la niña en la puerta. La carta confirmaba que la mujer había muerto en el sanatorio en 1901. El registro escribía para asegurarse de que la niña hubiera sido debidamente documentada. El nombre de la niña era su nombre. Su madre no la había abandonado. Su madre había sido apartada. Había una diferencia tan grande que no tenía fondo. Se quedó sentada en su escritorio durante mucho tiempo. Afuera, las campanas de la Giralda marcaban los cuartos de hora. Había pasado 28 años cargando la versión de sí misma que había sido abandonada. La niña en la puerta que no merecía que volvieran por ella, y esa versión había moldeado todo, cada pared, cada negativa, cada distancia cuidadosamente medida. Y estaba construida sobre la historia equivocada. Pensó en los bocetos en los márgenes del ingeniero. La paloma, el zapato, las cosas que él amaba y que no podía explicar. Guardó la carta en su bolso y salió de la biblioteca y cruzó la ciudad hasta su habitación alquilada en la calle Sierpes. Y llamó a su puerta. Cuando él abrió, ella dijo, «Tengo algo que contarte, y después necesito que me lo preguntes otra vez». Le habló de la carta. Le contó, por primera vez, la historia real de su infancia, toda su arquitectura. No la versión digna que había ensayado, sino la niña de 6 años en la puerta del convento. Él escuchó sin interrumpirla, sin acercarse a ella, simplemente presente como siempre lo estaba, como si no tuviera otro lugar en el que estar. Cuando terminó, él dijo, ¿preguntarte qué? Ella dijo, tú lo sabes. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿vendrías conmigo a Lisboa? Ella dijo que sí. Pero Lisboa se complicó casi de inmediato. Cuando el ingeniero presentó sus planes a su familia, su hermano mayor, que gestionaba la empresa familiar de ingeniería civil y controlaba los contratos que financiaban gran parte del trabajo del ingeniero, dejó muy clara su oposición. No consideraba que una archivera española sin conexiones familiares ni dinero fuera una esposa adecuada para un hombre cuya reputación profesional empezaba a atraer una atención institucional seria. Lo dijo delante de ella. Lo dijo una vez, con claridad, y después no lo volvió a decir, porque era un hombre práctico y pensó que era suficiente. Casi lo fue. El ingeniero, que había dependido durante toda su carrera de la red de contactos de su hermano, que nunca había logrado completar con éxito un gran proyecto sin el respaldo de la empresa, que una vez le había dicho a ella que la familia era lo único sin lo que no había aprendido a vivir, guardó silencio durante 4 días. Ella entendió lo que significaba ese silencio. Había catalogado suficiente historia como para saber que los hombres no elegían fácilmente contra las estructuras, que los habían construido. Hizo su maleta. Escribió una carta al director de la biblioteca de Sevilla solicitando reincorporarse a su puesto. Dejó la carta sin cerrar sobre la mesa de la pequeña habitación que alquilaba cerca del barrio de Alfama, para poder decidir todavía no enviarla. Al 4.º día, el ingeniero fue a la oficina de su hermano.
Ella no supo lo que se dijo. Él nunca se lo contó del todo, y ella nunca preguntó. Volvió por la tarde con las manos en los bolsillos y una expresión en el rostro como la de un hombre que acaba de dejar algo muy pesado. Dijo, le he dicho que encontraré mis propios contratos, que la empresa puede quedarse con el nombre. Ella dijo, no tenías que hacer eso. Él dijo, he pasado 40 años haciendo lo que otros esperaban de mí. Creo que puedo permitirme una decisión propia. Ella cogió la carta para Sevilla y la rompió en pedazos. Se casaron en Lisboa en septiembre de 1923, en una ceremonia civil con 2 testigos, el supervisor del proyecto del acueducto y una mujer del barrio de Alfama que le había prestado aguja e hilo la semana anterior y había sido invitada por esa pequeña bondad. El ingeniero reconstruyó su práctica profesional lentamente, con encargos independientes, que eran más precarios pero también, ella notó, más interesantes para él. Volvió a hacer bocetos en los márgenes, más que antes. Ella encontró trabajo en la Biblioteca Nacional, primero como catalogadora temporal y después, en el plazo de 2 años, como jefa de la sección de manuscritos históricos. El archivo de Sevilla le enviaba cartas de vez en cuando, planteando preguntas que solo ella podía responder. Y ella respondía por correo con el cuidado minucioso de quien aún amaba el trabajo y ya no necesitaba que el trabajo la amara de vuelta. En la primavera de 1925, recibió un paquete del convento de Córdoba. La Madre Superiora, ya muy anciana, había estado ordenando décadas de correspondencia y encontró la carta del Registro Civil de 1895, el original, junto con una pequeña fotografía de su madre tomada antes de su enfermedad. Una mujer joven con los mismos pómulos de la archivera y la misma manera de mantenerse ligeramente aparte de todo, como si estuviera midiendo la distancia. Colocó la fotografía en un marco sobre su escritorio, entre el diccionario y la lámpara, donde pudiera verla sin tener que buscarla. Aquella noche, cuando el ingeniero volvió de una visita a una obra a lo largo del Tajo, se sentó frente a ella en la mesa de la cena y notó la fotografía de inmediato, porque lo notaba todo. Preguntó quién era. Ella dijo, mi madre. Resulta que estuvo buscando una forma de volver todo el tiempo. Simplemente se quedó sin tiempo para encontrarla. Él alargó la mano sobre la mesa y tomó la suya, y se quedaron un rato en silencio, en ese tipo de quietud particular de 2 personas que han hecho de su hogar las cosas que antes les daban miedo, y descubren, con considerable sorpresa, que el hogar resiste. ¿Le ha gustado la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le ha llegado? Y si tiene ideas para futuras historias, compártalas. Su sugerencia podría convertirse en nuestro próximo vídeo. Deje un like si este mensaje le ha aportado algo. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede ver los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos ayuda sin coste adicional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.